Muy buenas tardes, bienvenidos. Siendo las 19 horas, damos comienzo a nuestra actividad, actualización en anticoncepción. Hoy tendremos la visita de un connotado profesor, el doctor Guillermo Galán Chiapa, quien en su estilo muy pedagógico nos compartirá no solo sus conocimientos, sino que también su experiencia. Para Gideon Richter, laboratorio especialista en salud femenina, es muy grato poder contribuir a la formación e información de los profesionales asociados al área de la salud femenina. Nosotros tenemos una amplia línea de productos anticonceptivos que detallaremos en algún momento. Además, tenemos innovaciones en el ámbito del tratamiento de los miomas uterinos, importante innovación en el manejo de la sintomatología clásica de la perimenopausia con una innovadora forma de administrar la terapia de sustitución hormonal, y ya pronto, a mediados de este mes, antes de fines de este mes, vamos a tener el primer biosimilar para el tratamiento de la infertilidad disponible en Chile. Sin más, voy a dejar con ustedes al doctor Guillermo Galán, a quien le doy la bienvenida y mi agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Bienvenido, doctor. Gracias a usted, don Jorge, gracias al laboratorio que me ha invitado gentilmente a participar en en un nuevo espacio para hablar de anticonceptivos. Muchos de ustedes me conocen, los que no me conocen, yo soy ginecólogo, me he dedicado prácticamente toda mi larga vida de ginecólogo a asuntos de salud sexual y reproductiva, y dentro de ello con especial interés en anticoncepción. Soy un convencido de que la anticoncepción existe. En Chile tenemos anticoncepción prácticamente desde que nace la anticoncepción moderna, tenemos anticonceptivos modernos. Y soy un convencido, como digo, de que Chile ha sido un país pionero en anticoncepción gracias a un par de cosas. Gracias a la presencia de matronas y matrones que han hecho posible que exista la posibilidad de informar a las usuarias de métodos anticonceptivos, de controlarlas, de educarlas en el uso de métodos anticonceptivos, de orientarlas en ello, evitando y disminuyendo la posibilidad de embarazos no deseados y el riesgo de aborto. Y por otro lado, porque creo que en Chile siempre se ha hablado de anticoncepción y creo que es algo importante también, de tal manera de mantener a nuestra población de especialistas capacitados con la información adecuada para que puedan utilizar los métodos anticonceptivos modernos. Ahí está. Entonces, como les decía, me he hecho una obligación de hablar de anticoncepción, porque yo creo que los profesionales que tenemos que saber de métodos anticonceptivos tenemos el deber ético de estar bien informados. Y por eso nuevamente el agradecimiento al Laboratorio Gideon Richter de Chile, que hace posible que estemos conversando de anticoncepción. Hoy día el título de la charla de lo que voy a compartir con ustedes es una visión actual de la anticoncepción oral, como va a poner un tema, pero quiero un poco justificar por qué ese título. Y resulta que Chile se ha caracterizado por tener en la farmacopea, en la cartera farmacéutica, prácticamente todos los métodos anticonceptivos que existen en el mundo. Debe haber un par de métodos que no han llegado nomás. Hay un anillo por ahí que no ha llegado, que salió hace poco. Hay un parche que no ha llegado. Nosotros tenemos un solo parche, hay un parche que no ha llegado. Y del resto tenemos todo. Tenemos la representación de prácticamente todos los métodos anticonceptivos. Ahora, la información del uso de métodos anticonceptivos, tenemos dos vertientes en cuanto al análisis de ello. Una es el uso de los métodos anticonceptivos en la atención primaria o en el del Ministerio de Salud, y la otra que es el uso de métodos anticonceptivos en la población no usuaria, no beneficiaria del sistema.
de la cual no tenemos una información muy específica y estricta, pero sí tenemos la del ministerio, la de la atención primaria. Básicamente en atención primaria también hay secundaria y terciaria, porque hay información sobre algo de anticoncepción que se hace a nivel hospitalario. Pero lo que quiero destacar con ello es que en los ingresos del año 2019 a la regulación de fertilidad caracterizado por método anticonceptivo, esto es un estudio que hizo Eduardo Soto, que debiera decir adaptado, recién me fijé que falta una T. Nosotros podemos darnos cuenta que la mayoría de los métodos anticonceptivos que se usan son métodos de corta duración. A pesar de que mucho se insiste con el uso de los LARC todavía no son capaces de llegar a los niveles de cobertura anticonceptiva que se obtiene con los hormonales de corta duración. Y dentro de ello hay que destacar a dos grupos: los grupos hormonales orales, pero los grupos hormonales orales constituidos por las pastillas combinadas, oral combinado, y las pastillas orales de progestina sola, que conforman la gran mayoría de los métodos anticonceptivos. Así que por eso hoy día yo voy a dedicarme a hablar de anticoncepción oral. Para hablar de anticoncepción oral, tenemos que traer un poco al recuerdo parte de la historia. La, la anticoncepción moderna en realidad nace con el invento de la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva empezó a investigarse y a desarrollarse en la primera mitad del siglo pasado. Pero fue recién el año 1960 en que la FDA norteamericana aprueba la primera píldora anticonceptiva combinada para ser utilizada con fines de evitar embarazos no deseados. Fíjense que es la primera sustancia biológica farmacológica que es utilizada no como terapéutico, no es un remedio, no es una prescripción la anticoncepción hormonal oral. Es una, una formulación esteroidal destinada a prevenir un hecho, que es el embarazo no deseado. Por eso, un concepto que siempre he tratado de mantener: nosotros, los prestadores de salud anticonceptiva, de salud reproductiva, no debiéramos recetar, no debiéramos prescribir un método anticonceptivo. Nosotros debiéramos informar a la futura usuaria de la cantidad, de la variedad, de la dispersión de métodos anticonceptivos que existen y ayudarle a elegir el método que mejor le acomode y que más le convenga a ella. Esto nace, como les digo, el año 60, con la primera píldora anticonceptiva, que tenía una característica de ser combinada, porque era una combinación de un estrógeno con una progestina. Y las primeras formulaciones fueron formulaciones que tenían dosis bastante elevadas de ambos esteroides, y aparecieron precozmente algunos efectos adversos graves, como riesgo que implicaban riesgo cardiovascular, fenómeno tromboembólico, accidentes vasculares, y eso obligó a que en el curso del tiempo se desarrollaran nuevos esteroides, estrógenos y progestinas, que se llamaron de segunda generación por ello, que conferían una mayor seguridad. Se disminuyó la dosis del estrógeno, disminuyó por ello el riesgo de fenómeno tromboembólico, se mejoraron las progestinas, dando una mayor seguridad, pero estas primeras progestinas que se desarrollaron en esos tiempos eran derivadas todas de la 19-nortestosterona, como les voy a mostrar un poco más adelante, y tenían, por lo tanto, algún residuo de su efecto androgénico de la molécula de origen. Eso obligó que en los años 90 se desarrollaran nuevas progestinas que no fueran androgénicas, que fueran menos androgénicas o que no tuvieran efecto androgénico o aún más, que fueran antiandrogénicas. Esas son la mayoría de las progestinas que en este minuto tenemos en el mercado. Pero a corto plazo, estas progestinas también demostraron que por la gran estrogenicidad que presentan en el organismo femenino, aumentan el riesgo de fenómeno tromboembólico. Cosa que se ha estudiado bastante y se sabe bastante bien cuál es el riesgo, que es bastante bajo por lo demás. Y eso obliga a que en el año 2000 se empiecen a desarrollar
nuevas progestinas, con otras vías de administración, con otro tipo de pautas de uso de métodos anticonceptivos, en la búsqueda de mantener la eficacia, disminuir lo más posible los riesgos y mantener una buena aceptabilidad de los métodos anticonceptivos, del uso del método anticonceptivo. Hay que recordar que en común las píldoras combinadas tienen una, dos hormonas, dos esteroides, por eso se llaman combinadas, una progestina y un estrógeno. Y resulta que el estrógeno con que más frecuencia nosotros encontramos las formulaciones anticonceptivas es el etinilestradiol, considerando que el estradiol en los primeros años no se absorbía por vía oral, pero se encontró la manera de que se absorba el estradiol al agregarle un grupo etinil. Al agregarle el grupo etinil se evita que se metabolice el estradiol y o sea, se sigue metabolizando, pero se evita que se degrade el estradiol y el etinilestradiol se metaboliza como tal. Funciona como etinilestradiol y se elimina como etinilestradiol. Pero resulta que hay mujeres que no quieren, no deben o no pueden usar estrógenos porque tienen una intolerancia a los estrógenos, dolor mamario, modificaciones digestivas, dolor gástrico, o tienen efectos secundarios indeseables, retención hídrica, tensión mamaria de nuevo por la retención hídrica, o porque no pueden porque tienen alguna situación eh, patológica que les impida usarlo, como son los fenómenos tromboembólicos, por ejemplo. Por eso entonces precozmente también aparecen una nueva formulación de anticonceptivos hormonales que son las píldoras de progestina sola, que no tienen estrógeno, son píldoras libres de estrógeno. Aparecen a los pocos años de la aparición de la primera píldora combinada. Y aparece una píldora con clormadinona, que lo menciono porque curiosamente la clormadinona ha aparecido como una progestina llamativamente importante en el último tiempo, pero que está una progestina antigua que se usa desde fines de los años 60 y se usó como una píldora de progestina sola. Se dejó de usar porque tenía sangrados irregulares muy frecuentes y no tenía una buena eficacia anticonceptiva. Aquí en Chile hubo una píldora de clormadinona sola. En el mundo apareció también una píldora de progestina sola que era de norestesterona, que en Chile nunca llegó y que todavía en Estados Unidos se usa. En el año 70 aparece una nueva progestina que fue creada en el laboratorio, fue inventada, que es el levonorgestrel, que nos acompaña hasta el día de hoy. Y apareció una formulación con levonorgestrel solo, una píldora progestina sola con levonorgestrel, que todavía existe también. Y otra que en Chile existe desde hace mucho tiempo y es también una antigua progestina que es el linestrenol. Pero estas, como les voy a mostrar más adelante, tienen algunas dificultades de uso y algunas restricciones de uso, y eso hizo que a comienzos de este siglo, el año 2002, se introduce una tercera formulación de píldora progestina sola usando desogestrel, que es una progestina derivada de la 19-nortestosterona, pero que tiene menos efectos androgénicos como el levonorgestrel, que es el principal derivado de la 19-nortestosterona. Y finalmente, en el año 2000, avanzando el año 2000, aparecen nuevas progestinas que configuran nuevos esquemas anticonceptivos que les voy a comentar más adelante. Ahora, los componentes de los métodos anticonceptivos hormonales, como ya les estaba adelantando, principalmente está dado por progestina. La progestina es el esteroide que permite el efecto anticonceptivo de este tipo de sustancias. No se entiende un anticonceptivo hormonal que no tenga una progestina. Sí podemos entender anticonceptivos hormonales que no tengan progestina, pero la progestina es fundamental en el anticonceptivo hormonal. No existe todavía un anticonceptivo hormonal que no tenga una progestina. Progestinas se derivan de distintas moléculas, como les voy a mostrar después, derivada la principal, la original, deriva de la testosterona, de la 19-nortestosterona, después aparecen algunas derivadas de la hormona femenina, de la 17-hidroxiprogesterona, y algunos híbridos derivados de un diurético, como es la espironolactona.
Desde el comienzo se agregó un estrógeno a la progestina. El estrógeno se agregó no con una... Inicialmente sí, inicialmente en dosis alta se agregó para ayudar a frenar al eje. Con las dosis que se usaba, eran dosis altas, se inhibía la producción de hormona foliculoestimulante con estrógeno de dosis alta. Pero la intención principal de usar estrógeno es mantener un sangrado por privación, por privación regular del uso de la píldora y que aparezca un sangrado por suspensión de la administración de los anticonceptivos, de tal manera que exista un sangrado que simule un ciclo natural. Y por eso se ideó la manera de usar las píldoras suspendiéndolas después de 21 días de uso, de tal manera que las píldoras se usan por 21 o 24 días, se suspenden por 7 o por 4 días, de tal manera que exista un sangrado cada 28 días, que es lo considerado como el ciclo más natural, a pesar de que no es lo más frecuente, pero se consideró el ciclo más natural. Entonces, cuando se agregó el estrógeno, apareció el concepto de anticonceptivos orales, porque son píldoras combinados, combinación de una progestina y un estrógeno. El estrógeno, paradigmáticamente, ha sido tioestradiol desde el comienzo y hasta el día de hoy. Y se han usado en dosis muy variadas. Inicialmente se usó en dosis muy altas, en dosis de 75 microgramos, que posteriormente, durante muchos años, se usó una dosis constante de 50 microgramos. Y posteriormente, gracias a la evolución de las progestinas, se lograron dosis menores y en este momento el etilinestradiol está presente en nuestras fórmulas anticonceptivas en dosis de 30, 20 o 15 microgramos de etilinestradiol por píldora. Dosis menores a 15 microgramos no logran su objetivo, así que por eso no existen dosis de menos de 15 microgramos. Como les mencioné en algún minuto, las dosis altas de etilinestradiol, cuando se combinaban con una progestina, producían riesgos y efectos secundarios. Riesgo de tromboembolismo venoso, riesgos en caso de mujeres hipertensas, riesgo en caso de fumadoras o de que tuvieran daño arterial, y la intolerancia propia del estrógeno. Y por eso, en los últimos años, se han logrado desarrollar estrógenos naturales que se absorban y que ejerzan el efecto estrogénico, como son píldoras que tienen 17 beta-estradiol, que es el estrógeno más frecuente en el organismo femenino, y una prodroga del 17 beta-estradiol, que es el valerato de estradiol, que está configurando otras combinaciones anticonceptivas. Este valerato de estradiol tiene que metabolizarse para producir 17 beta-estradiol, que es la droga que estimula los receptores de estrógeno y la que funciona en la acción estrogénica. Así que las primeras progestinas se sintetizaron buscando específicamente lo que andábamos buscando, ¿cierto? Evitar la ovulación, de tal manera de evitar la fecundación y evitar el embarazo. Entonces, todas las progestinas que nosotros usamos en los métodos anticonceptivos buscaron esta acción gonadotrópica, pero esta se consigue con diferentes dosis de cada progestina. Y las progestinas tienen propiedades que le son genéricas. Esto significa que son propiedades que tienen todas las progestinas. Todas ellas, por concepto, tienen, cuando se usan en forma adecuada, la capacidad de frenar al eje hipotálamo hipófisis gónada. Significa que son capaces, cuando se usan en dosis adecuada, de frenar la producción de hormona luteinizante. Y recuerden que la hormona luteinizante es la responsable de la ruptura del folículo con la liberación del óvulo para que sea fecundado. Si no se rompe el folículo, no se libera el óvulo, no puede fecundarse. Si no hay hormona luteinizante, no se rompe el folículo. Entonces, esta es la acción que se busca con el uso de las progestinas en las dosis necesarias para frenar la hormona luteinizante. Y se inhibe entonces la ruptura folicular, produciendo anovulación. Por eso, durante muchos años a los anticonceptivos hormonales combinados se los llamaba anovulatorios, porque su acción específica es inhibir la ovulación. Pero por otro lado,
Las progestinas tienen otras propiedades que también son genéricas, que son comunes a todas las progestinas, cualquier fórmula que tengan, cualquier estructura que tengan, y es que son capaces de modificar el endometrio y de modificar el moco cervical. Y esta modificación del moco cervical es importante porque esta modificación permite una transformación físico-química del moco cervical que lo hace con características del periodo postovulatorio en el cual la penetración espermática no existe, o sea, se bloquea la penetración espermática y produciendo entonces un fenómeno de anticoncepción que impide que los espermatozoides asciendan al tracto genital, eh, al ambiente intrauterino en busca de la trompa donde se podría fecundar el óvulo. Entonces, a la modificación del moco cervical es una de las características especiales que se consigue con la progestina. Y la modificación del endometrio, que permite que haya una muy buena aceptabilidad en el uso de los métodos anticonceptivos, porque esto permite mantener ciclos regulares con sangrados escasos o sangrados más cortos. Pero por otro lado, las progestinas tienen propiedades que son específicas para cada progestina. Todas las progestinas son diferentes, cada una es diferente de otra. Y estas propiedades específicas tienen que ver con la actividad de la progestina sobre receptores de progesterona y otros receptores de otras eh, proteínas o otros órganos en los cuales las progestinas son capaces de estimular o son capaces de inhibir o de tener una acción neutra en distintos sistemas. Y esto produce una caracterización muy especial y particular de cada progestina, y esto tenemos que conocerlo nosotros de tal manera de poder ayudar a la usuaria en seleccionar la mejor combinación que mejore o que le permita mantener su mejor perfil para suplir las necesidades personales y particulares de cada mujer. Y que con esto, de forma genérica, los anticonceptivos los usamos como fines anticonceptivos, valga la redundancia, pero también podemos nosotros usarlo aprovechando los beneficios no anticonceptivos que conseguimos con las características individuales de cada producto. Estos usos no anticonceptivos son múltiples. Solamente por mencionar algunos, aparecen aquí en este esquema el control de ciclos, por la razón que yo les dije, el uso diario de una progestina con un estrógeno mantiene el endometrio en crecimiento. Cuando suspendemos la administración de los esteroides, por privación hormonal se produce una descamación del endometrio y se produce un sangrado. Y por eso nosotros podemos tener ciclos regulares con el uso regular de los anticonceptivos combinados. Como la progestina la estamos usando en forma permanente, recuerden ustedes que el endometrio crece por efecto de estrógeno. El estrógeno es el responsable de producir la proliferación del endometrio en la primera mitad del ciclo sin uso de métodos anticonceptivos, y después de la ovulación la progesterona transforma el endometrio en un endometrio secretor, deja de seguir creciendo. Nosotros damos una progestina que estimula los receptores de progesterona. Desde el comienzo del ciclo, ese endometrio va a crecer poco. Y depende de la progestina que usemos, ese endometrio va a crecer menos o va a crecer no tan poco. Y esto puede ser una muy buena ayuda para disminuir sangrados uterinos anormales, para tratar irregularidades de los ciclos, que fue la primera indicación de la píldora. Bueno, y otras indicaciones, la dismenorrea ustedes saben que en parte tiene que ver con la cantidad de endometrio que se pierde cada mes o con la cantidad de sangre menstrual que tienen prostaglandinas y produce contracción muscular uterina y produce dolor, y al disminuir el flujo y al disminuir la cantidad de endometrio, disminuye el dolor menstrual. Por eso se pueden tratar también algunos tipos de endometriosis. Se pueden tratar molestias menstruales como la cefalea catamenial o la migraña menstrual. Y por último, otras patologías como las patologías androgénicas, porque yo ya les dije que los últimos preparados o los últimos años se han inventado
progestinas que son antiandrogénicas y por lo tanto disminuirían los efectos androgénicos que se caracterizan por el hirsutismo y el acné. Y como les decía, las progestinas son todas distintas. Esto parece bastante enredado, pero no lo voy a analizar, pero solamente para mostrarles. Las progestinas tienen dos orígenes. El primer origen, las primeras progestinas, nacen de la 19-nortestosterona, una hormona masculina a la cual modificaron la estructura, disminuyéndole la androgenicidad y permitiendo que se transformaran en una progestina, que estimulara los receptores de progesterona. Pero a pesar de eso, mantiene algún grado de androgenicidad intrínseco por la estructura molecular que tienen todos los derivados de la 19-testosterona. Y aparecen los otros que son derivados de la hormona femenina, de la 17-hidroxiprogesterona, y aquí hay algunos otros ejemplares. Y finalmente, en el curso del tiempo aparecen unos híbridos. El híbrido más característico es un derivado de un diurético, de la espironolactona, que es la drospirenona, que ustedes deben conocer más que yo a lo mejor. Y otro híbrido que es un híbrido curioso, al cual me voy a detener en algún minuto a hablar de él, que es Dienoges, que siendo un derivado de la 19-nortestosterona, se comporta como si fuera un derivado de la 17-hidroxiprogesterona, porque no tiene efecto androgénico, todo lo contrario. Eso se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Ahora, para poder aclarar un poco este bosque de progestinas distintas que están todas juntas, uno tiene que... hay varias maneras, pero yo creo que la manera más fácil de entender la diferencia entre ellas es analizando la afinidad de las progestinas con los receptores hormonales. Y así, los tres principales receptores hormonales que hay que analizar son los receptores de andrógeno, los receptores de mineralocorticoide y los receptores o la producción o la utilización de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Adelanto, hay que recordarlo, ustedes lo saben también, la globulina transportadora de hormonas sexuales es la responsable de atrapar a la testosterona libre, impidiendo que actúe sobre los receptores de testosterona, llevando esa testosterona al hígado para ser metabolizado. Entonces, mientras más globulina transportadora de hormonas sexuales exista circulante, mayor será la cantidad de testosterona inactiva y por lo tanto menos testosterona activa y por lo tanto menos efecto androgénico. Entonces, las distintas progestinas tienen distintas características en cuanto a su modificación o su acción con algunas de estas hormonas o de esta proteína. Y es así como las progestinas en uso en este minuto podemos clasificarlas en aquellas que son antiandrogénicas, como es la ciproterona y el Dienoges, aquellas que tienen algún grado de acción androgénica, levonorgestrel y gestodeno, que son las progestinas más androgénicas que tenemos, alguna progestina que es antimineralocorticoidea, que es la drospirenona, como el ejemplo paradigmático del antimineralocorticoideo, y otras progestinas difíciles de clasificar, como son la clormadinona, el tesogestrel, el acetato de medroxiprogesterona, que configura por sí solo un método anticonceptivo, y el acetato de nomegestrel. Para complicar el panorama, todas ellas tienen alguna acción que no solamente la acción propia. Por ejemplo, la drospirenona, que es un antimineralocorticoide, también tiene efectos antiandrogénicos, aunque menores que ciproterona y Dienoges. Por otro lado, la clormadinona también tiene un muy buen efecto antiandrogénico, aparte de tener otros efectos a nivel de las sustancias que se usan en el metabolismo cerebral. El gestodeno tiene acción antimineralocorticoide, una acción poco conocida, porque en la dosis que se usa no es capaz de ejercer una buena acción antimineralocorticoide, pero es una buena antimineralocorticoide. Y el desogestrel, que si bien es cierto, deriva de la 19-testosterona, o sea, tendría algún efecto androgénico, tiene un efecto androgénico bastante menor que gestodeno y que levonorgestrel. Tanto que fue una de las primeras progestinas que se pensó que eran más antiandrogénicas, que tenían alguna acción más estrogénica, hasta que aparecen las otras.
Ahora, esto de hablar de la antiandrogenicidad o androgenicidad de la progestina, hay que en primer lugar hay que dejar clara que ninguna de las progestinas es realmente androgénica, ninguna, son todas mucho menor, tienen mucho menor efecto androgénico que la testosterona misma. Entonces, la eficacia antiandrogénica es la que nosotros medimos, y esto se mide por un test que se llama el test de Hertzberger. El test de Hertzberger consiste en analizar la dosificación o la posibilidad de que una progestina sea capaz de hacer crecer la próstata ventral de la rata macho castrada. Si nosotros castramos la rata macho, la próstata no crece porque no tiene testosterona. Entonces, si nosotros usamos testosterona y usamos alguna progestina, nosotros vemos cuán puede influir en el crecimiento de esta próstata de la rata y así podemos determinar la antiandrogenicidad de una progestina. Y pues de acuerdo a eso, la progestina más antiandrogénica es el acetato ciproterona. Sigue en androgenicidad el dienogest, que tiene un 40% de la potencia de la ciproterona, y posteriormente con cifras con potencias menores de la drospirenona y el acetato de clormadinona. Para efectos de analizar la antiandrogenicidad, yo me voy a referir a las dos moléculas más antiandrogénicas. En primer lugar, la ciproterona. La ciproterona es la progestina más antiandrogénica que tenemos en combinación con estrógeno y se está eh, registrada para usar en mujeres que tienen situaciones o patologías andrógeno dependientes, como son el acné severo, el hirsutismo, el ovario poliquístico, que secundariamente tiene un ambiente androgénico en su organismo. Además, por otro lado, esta ciproterona es la única presentación, esto es bien interesante de entenderlo, es la única presentación que está en combinación con 35 microgramos de tirastradiol. Está en combinación con la dosis más alta de tirastradiol que tenemos en combinación de una mezcla de una progestina con el letrinidestradiol. Todas las demás tienen 30 o menos. Entonces esto le confiere una característica muy especial. Ciproterona, por un lado, que es la más antiandrogénica y además la usamos con una dosis mayor de estrógeno. Entonces, con esto conseguimos una formulación que es antiandrogénica y además más estrogénica. Y usa una combinación con 2 miligramos de ciproterona. Y esto lo destaco porque 2 miligramos de ciproterona es capaz de frenar al eje, o sea, de inhibir la hormona luteinizante. Entonces, cuando usamos ciproterona en el tratamiento de los fenómenos androgénicos en las mujeres, no necesitamos usar un anticonceptivo además, porque ya esta formulación de ciproterona con etilenoestradiol es inhibidor del eje por la dosis en que se usa la ciproterona. El problema sí se plantea es que esto es muy estrogénico. Podría tener efectos adversos producto de esta mayor estrogenicidad en el organismo. Y eso ha hecho que durante mucho tiempo, ha hecho dos cosas, con consecuencia de esto. Uno de ellos es que nunca se registró ciproterona con etilenoestradiol como un anticonceptivo, a pesar de que se inhibe la ovulación, pero nunca se registró como método anticonceptivo, así que no debemos usarlo como método anticonceptivo si es que no tiene un fundamento clínico agregado. Cuando utilizamos la combinación de ciproterona y etilenoestradiol, debemos usarla con precaución para evitar los efectos adversos propios del hiperestrogenismo. Siempre se nos dijo, úsela por periodos no muy largos. Y nunca fue muy claro el cuánto era no muy largo. Hay gente que decía, úsela por 6 meses, úsela por un año. Hasta que hay un trabajo que aparece en una revista de endocrinología clínica hace bastantes años ya, hecho por Walid Kokali, en el que él demostró que nosotros usamos ciproterona y la comparamos con otra androgénica cualquiera, con Dienokest, por ejemplo, y lo suspendemos a los 6 meses, las dos funcionan más o menos bien. Al año,
el Dienogest deja de seguir mejorando la situación androgénica, pero la ciproterona tinestradiol sí sigue disminuyendo las acciones androgénicas, y esto se mantiene y hasta por un periodo prolongado, más de 2 años. Y lo otro que se estudió es ver qué pasaba cuando se suspende la administración de este preparado. Cuán rápido aparece la recidiva, cuándo empieza de nuevo a aparecer el hirsutismo. Se demostró que el periodo mejor de uso, el periodo más adecuado de uso de ciproterona trinestradiol es 40 meses, o sea, son 3 años y un poco, ¿no es cierto? Un poco más 3 años y medio. Y después de usarla 3 años y medio, nosotros conseguimos la mejor eficacia para disminuir los efectos andrógeno-dependientes con la mayor prolongación, evitando la recidiva del fenómeno androgénico. Después de esto, lo que se hace es cambiar la combinación de progestina con etilene-estradiol por un preparado anticonceptivo antiandrogénico. Entonces, la ciproterona con etilene-estradiol es la elección más apropiada para estas patologías androgénicas, incluyendo el síndrome ovario poliquístico, que tal vez es eh, lo más lo inquieta a uno en el uso de las hormonas. Y es la elección tal vez más apropiada porque lo que yo les decía es el antiandrogénico más potente. Como estamos usándolo en un esquema 21/7, 21 días con píldora, 7 días sin píldora, tenemos una muy buena, con muy poco sangrado transhormonal, porque estamos usando una dosis más alta de estrógeno, 35 microgramos. Eso hace que disminuya la dismenorrea. Por otro lado, como tenemos una buena frenación del eje, frenamos FSH, frenamos también en alguna forma la producción de folículo estimulante, hay una disminución de la producción de quistes ováricos que son muy propios del síndrome ovario poliquístico y característico de todos los anticonceptivos hormonales combinados. Aparece la disminución del riesgo de cáncer de endometrio, la disminución del riesgo de cáncer de ovario, y hay menos cáncer de colon y recto, por lo menos algún tipo específico de ese cáncer. Y por último, en la medida que nosotros dejamos al ovario en reposo, puede mejorar la posibilidad de tener un embarazo al suspender la utilización del combinado. El otro, la otra combinación que es muy antiandrogénica es la combinación que utiliza Dienogest con etilene-estradiol. Esto porque el Dienogest, como yo les dije, a pesar de ser un derivado de la 19-nortestosterona, tiene un efecto antiandrogénico porque no utiliza la globulina transportadora de hormonas sexuales. Es decir, deja libre la globulina transportadora de hormonas sexuales. Estamos usando una combinación de Dienogest con etilene-estradiol. El etilene-estradiol estimula en el hígado la producción de globulina transportadora de hormonas sexuales. El Dienogest no la utiliza, entonces hay más globulina transportadora de hormonas sexuales circulante, que es capaz de disminuir la cantidad de testosterona libre y por lo tanto hay menos estímulo de testosterona sobre los receptores de andrógeno y por lo tanto tiene una acción antiandrogénica. El Dienogest tiene así el 40% de la potencia antiandrogénica de la ciproterona y hay estudios que muestran cómo qué resultado clínico tiene el uso de Dienogest con etilene-estradiol en por lo menos 2 situaciones androgénicas, como son el acné y el hirsutismo, o la grasitud de la piel. Sobre el acné, hay un estudio antiguo, un estudio clásico, que fue de los estudios pivotales, cuando se empieza a usar Dienogest etilene-estradiol, que es de Zimmerman, en el cual él analiza qué pasa con el acné en 6 ciclos de tratamiento, y él ve en un grupo bastante grande de más de 6.000 mujeres, más de 6.000 mujeres, son 6.004 mujeres, y él ve cómo desde muy al comienzo del uso de, de la combinación de Dienogest y estradiol, hay una disminución del acné en sus distintas severidades. El acné desaparece prácticamente en un porcentaje importante a los 6 ciclos
desaparece en un 30% y mejora en un 60%. Fíjense ustedes que la mejoría, aún en el acné severo, hay una mejoría importante del acné. La mejoría más frecuente fue con el acné leve al inicio. Esto es lo que pasa a los 6 meses. Y aún en mujeres con acné severo hubo una mejoría en sobre el 90% de los casos. La otra situación de característica de, de molestias androgénicas o de patología androgénica es la grasitud del pelo y la piel. Y aquí Ezequiel Pérez Campo, en español, publicó el año 2010 un estudio, también a 6 ciclos en más de 10.000 mujeres, en la cual él demostró que mujeres que tenían pelo graso, moderado, 27%, severo, 11%, o sea, eran 39% de mujeres del grupo de las 10.000 usuarias que tenían pelo graso, a los 6 meses del tratamiento, este porcentaje bajó a menos de 7, o sea, de casi 40 a menos de 7% pelo graso. Y lo mismo ocurrió con la piel grasa. Entre mujeres el 39% con piel grasa moderada, un 15% severo, es decir, casi un 60%, y esto baja a menos de 8%. O sea, hay una evidente mejoría de la grasitud de la piel y de la grasitud del pelo en más de un 80% de mujeres con el uso de estradiol. Esto hizo que esta situación fuera analizada y fuera reconocida como una evidencia de primer nivel para que la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, hace 4 años autorizara la indicación de dienogeste estradiol para el tratamiento del acné en mujeres que decían utilizar un anticonceptivo oral como tratamiento de acné. Este es el único anticonceptivo que tiene esta indicación. Ahora, el Dienogest tiene algunas otras características especiales eh, que tienen alguna importancia también para la posible o eventual indicación en algunas patologías. Son relativamente frecuentes. Y estoy refiriéndome al potente efecto progestagénico sobre el endometrio. O sea, tiene un índice uterotónico que es bastante elevado, a muy baja dosis, que es suficiente para frenar al eje, tiene un muy alto efecto sobre el endometrio. Por esto tiene alguna importancia en el tratamiento de la endometriosis, tanto que es el único anticonceptivo que se ha indicado como tratamiento, o por lo menos de mantención del tratamiento de la endometriosis, por su efecto sobre el endometrio, tanto el endometrio normotópico como el endometrio ectópico de la endometriosis. Y por último, este efecto sobre el endometrio es tan importante y fue analizado también por Zimmerman, en que mostró que mujeres que tenían sangrado intermenstrual precozmente, ya desde el primer ciclo, con el uso de dienogeste de estradiol, asisten a una disminución de goteo y de hemorragia intermenstrual en forma bastante rápida en el curso de los 6 ciclos en que él lo analizó. En resumen, dienogest y estradiol. El dienogest tiene similitudes con los derivados de la progesterona, porque a dosis relativamente baja inhibe la secreción de gonadotrofina, no tiene efectos sobre sistemas metabólicos, por lo tanto su uso es bastante seguro, porque no tiene efectos adversos. Y por otro lado, como yo les dije, era un híbrido, tiene similitud con los derivados de la 19-nortestosterona, y eso se refieren en forma específica al efecto sobre el endometrio, con un efecto antiproliferativo, produciendo entonces una disminución o por lo menos impidiendo que haya avance de lesiones endometriósicas, incluyendo endometriomas. Esto hace que se mantenga un buen control de ciclo, como les mostraba, con menos hemorragia intermenstrual y menos goteo intermenstrual que con otras funciones combinadas. Y el sangrado por derivación es muy predecible también por el efecto sobre el endometrio. Y tiene propiedades específicas del dienogest, que es la baja actividad hepática comparada con la 19-nortestosterona, tiene un efecto balanceado sobre el sistema hemostático, tiene el efecto, hay que destacar, la ausencia de los efectos androgénicos por
su ausencia de unión con la globulina transportadora de hormonas sexuales. Además, tiene una tolerancia que ha sido reconocida por los usuarios en más de o casi 20 años de uso a nivel internacional. Esto nació su uso por allá por principios de siglo en Alemania. La otra progestina, no voy a analizar todas las progestinas, así que no se asusten porque son muchas, pero la otra progestina que hay que analizarla por sus especiales características y por su difusión en uso, que se usa mucho en el mercado nacional, es la drospirenona. De nuevo, analizando el test de Hershberger, la drospirenona tiene una potencia de 30% solamente de la acetato de ciproterona, o sea, bastante menos antiandrogénica, pero igual tiene efecto antiandrogénico, así que hay que rescatar ese efecto. Pero el efecto más importante y más interesante de la drospirenona es su efecto sobre los receptores mineralocorticoides. La drospirenona es un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Y esto hace que tenga características muy importantes que permite que sean, que tenga prácticamente algunas indicaciones en algunos casos especiales. Y además, en el último tiempo, en los últimos años, sobre todo con las investigaciones de Maximiliano Caprio en el año 2011, en que ha mostrado que este efecto antimineralocorticoide tiene alguna importancia en el metabolismo adiposo, en el metabolismo de las grasas, de la grasa corporal, reduciendo el efecto perjudicial del síndrome metabólico. Y voy a tratar de explicarlo en pocas palabras. En primer lugar, para poder explicar el efecto antimineralocorticoide, ¿en qué consiste esto? Los estrógenos y sobre todo el etiliestradiol, piensen ustedes que estamos usando una drospirenona con etiliestradiol. El etiliestradiol funciona a nivel del hígado, estimulando la producción de una proteína, que es el angiotensinógeno, que a nivel del riñón eleva los niveles de aldosterona. La propiedad antimineralocorticoide consiste en impedir esta elevación de los niveles de aldosterona, inhibiendo la síntesis hepática de angiotensinógeno, y por lo tanto disminuye la producción de aldosterona. Entonces la drospirenona tiene una mezcla de características. Por un lado, es una progestina que en la dosis en que se usa tiene una acción antigonadotropa, o sea, inhibe la producción de LH, por lo tanto es un anovulatorio. Por otro lado, es un antagonista sintético de los receptores mineralocorticoides y por eso se ha usado tanto como anticonceptivo como en terapias hormonales de reemplazo. Esta característica de ser antagonista a los receptores mineralocorticoides es lo que yo les mencionaba del efecto de la drospirenona sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El estrógeno, que ya les mencioné, en el hígado aumenta el angiotensinógeno. Esto lleva a que en la glándula suprarrenal se produzca aldosterona y la aldosterona es capaz a nivel del riñón producir retención de sodio y agua. Esto hace, como retiene sodio y retiene agua, esto hace que aumente la retención hídrica con todas sus características secundarias. ¿Qué pasa con la drospirenona? La drospirenona inhibe los receptores de aldosterona a nivel del riñón, impidiendo que el riñón retenga sodio y agua, de tal manera que contrarresta la retención líquida que es producto de los estrógenos. Todos sabemos que los estrógenos pueden producir edema, y el edema está producido por este mecanismo de la aldosterona sobre el riñón, que retiene sodio y agua. La drospirenona inhibe este efecto y por lo tanto no tiene efecto diurético, pero sí disminuye la retención de sodio y agua. Y esto se asoció a una ligera pérdida de peso, porque hay menos retención hídrica, y esto permitió que desde el comienzo tuviera o permitiera de nuevo que las mujeres tuvieran una muy buena aceptabilidad en el uso de anticonceptivos con drospirenona tioestradiol, aumentando lo que han llamado la compliance, que es la constancia o el buen uso del método anticonceptivo, porque existe esta nueva percepción de mantención de peso, aunque eventualmente pudiera haber una disminución de peso. En algunos estudios han mostrado eso. Entonces, la drospirenona sí tiene
impacto beneficioso sobre el peso, y esto lo más probable es que tenga que ver con el impedir que se retenga líquido. Y por otro lado, lo novedoso del uso de drospirenona es que se le ha reconocido un efecto sobre la actividad antimineralocorticoide en el tejido adiposo. La drospirenona con estradiol, medido con absorptiometría de rayos X, ha demostrado que produce una disminución de la masa grasa central, produce una disminución de la relación masa grasa central con masa grasa periférica. Los trabajos de Massimiliano Caprio. Y esto hace concluir algunas cosas interesantes. Que en el tejido adiposo hay receptores de mineralocorticoides que se expresan en otros tejidos no epiteliales también. Cuando se sobreactivan los receptores de mineralocorticoides, estos juegan un papel importante en la producción del síndrome metabólico, que tiene que ver con mayor adiposidad, mayor inflamación, con cambio de la acidez del pH, y con la intolerancia a la glucosa. ¿Y por qué tiene importancia la propiedad los antimineralocorticoides? Esta síndrome metabólico dado por la alteración del tejido adiposo está dado por la estimulación de los receptores de mineralocorticoides. Y resulta que nosotros estamos proponiendo un preparado que es antimineralocorticoide, de tal manera que usando drospirenona con etinestradiol, nosotros contrarrestamos este efecto sobre el tejido graso, disminuyendo la adiposidad, disminuyendo la inflamación y eventualmente disminuyendo también la intolerancia a la glucosa. Así que se ha planteado como una buena posibilidad de usar en alguna forma como para prevenir el síndrome metabólico cuando las mujeres se acercan al final del periodo reproductivo, que es cuando más aumenta el riesgo de síndrome metabólico. Hay otras aplicaciones, además de la drospirenona estradiol, y que tienen que ver con el acné y hirsutismo, pero en mucho menor grado que lo que yo les mostré de Dianotest, pero en otra patología que es muy frecuente, que es el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual tenemos que recordar que tiene dos grupos especiales de acuerdo a cómo se manifiestan. Más frecuente de todos, 70-80% de la población tiene el síndrome premenstrual típico, con síntomas predominantemente físicos, con sensibilidad mamaria, retención líquida, sin alteraciones funcionales, pero el más grave, el que más compromete a la vida de la mujer, a la calidad de vida de la mujer, por suerte es el menos frecuente, es el síndrome disfórico premenstrual, que produce, además de las alteraciones físicas características del síndrome premenstrual, aquí aparecen alteraciones psíquicas como irritabilidad, ansiedad, depresión, una serie de características que son catalogadas por una organización norteamericana de psiquiatría para hacer el diagnóstico del síndrome de disfórico premenstrual, para el cual se han usado distintos tratamientos sin mucho éxito. Se han usado inhibidores de la recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina, que ocasionalmente resultan buscando la disminución del hábito depresivo en ese periodo, pero no son capaces de mejorar todos los síntomas propios del síndrome de tensión premenstrual, disfórico premenstrual. Se han usado, hay un estudio con placebo que voy a mostrar, se han usado análogos GnRH que han tenido un relativamente buen resultado, pero con mucho efecto secundario y son altamente costosos. Se han usado anticonceptivos en general con poco resultado, hasta que la doctora Kimberly Jonkers en Nueva York hizo un estudio con drospirenona y estradiol en 450 pacientes contra placebo, y encontró que en el 48% de las mujeres mejoraban la sintomatología por lo menos en un 50% para el síndrome disfórico premenstrual, o sea, el síndrome más complejo de ellos. Así que se demostró que la drospirenona con estradiol es más eficiente que otros anticonceptivos combinados y que por supuesto que con placebo, porque mejora la sintomatología física del síndrome premenstrual y mejora la sintomatología afectiva del síndrome disfórico premenstrual. Y eso hizo
que este fuera el único anticonceptivo, la única fórmula anticonceptiva recomendada por la FDA como tratamiento para el síndrome disfórico premenstrual. Hay una serie de medicamentos de los cuales están, como les decía, los inhibidores de la recaptación de serotonina, otros antidepresivos, otros agentes ansiolíticos, Lupron, Danazol, y el único anticonceptivo es el drospirenona con etinilestradiol. Y la drospirenona sigue llamándonos la atención, sigue admirándonos, porque en el último tiempo aparece como una novedad en una formulación anticonceptiva de progestina sola, utilizado como drospirenona sola, y que voy a referirme un poco cómo llegó a utilizarse en esa forma. Cuando yo les mencioné la evolución de la anticoncepción hormonal oral, les mencioné también que aparecían nuevas formulaciones en aquellas mujeres que no pueden utilizar estrógeno, y para ello entonces desde el origen se crearon píldoras de progestina sola. La primera, les mencioné la clormadinona y la norestesterona, que se usaron muy poco tiempo. La clormadinona, la norestesterona se usa en Estados Unidos todavía, pero se usa en pocas partes del mundo. Aquí en Chile nosotros tenemos levonorgestrel desde los años 70. El problema de esta formulación de levonorgestrel, igual que la primera con norestesterona, es que tienen barreras que impiden que tengan una buena continuidad de uso. Y estas barreras son, por un lado, el mal control de ciclo. Son características las alteraciones de sangrado intermitente y de goteo intermenstrual en la usuaria de levonorgestrel. Por otro lado, son menos seguras, son menos eficaces. Resulta que tenemos que ceñirnos a una estricta norma de uso. Una estricta norma de uso que es tan importante como que debe ser usado cada 24 horas. ¿Y esto por qué? Porque resulta que la dosis en que usamos levonorgestrel es una dosis insuficiente para frenar al eje. Para frenar al eje, levonorgestrel nosotros necesitamos 60 microgramos por píldora. Y estamos usando píldoras con 30 microgramos, o sea, la mitad de la dosis. De tal manera que con el uso del levonorgestrel 30 microgramos, que es lo que hay en el comercio, no impedimos la ovulación. Y el mecanismo de acción es solo el espesamiento de moco cervical. Como se usa una dosis baja y el levonorgestrel se metaboliza rápidamente, la administración del preparado debe ser cada 24 horas estricta. Debe haber una ventana, no más de 3 horas entre el día que se tomó, a la hora que se tomó la píldora un día, y la hora en que se la hora en que se debe tomar la píldora al día siguiente. Entonces, la píldora debe ser tomada a la misma hora todos los días. Si no se la toma a la misma hora, debe tomarse la píldora que no se la tomó y esperar 48 horas con método de respaldo o abstinencia hasta que vuelva a modificarse el moco cervical con las píldoras que se tomen en forma adecuada. Entonces, eso hizo que con el tiempo, pasaron 30 años, sí, se demoraron bastante, pero al final llegó una tercera formulación de progestina sola, que es con desogestrel. Esto apareció a comienzos del siglo, el año 2001, 2002, por ahí, con una diferencia con respecto a la píldora con levonorgestrel, y es que la dosis de desogestrel también es de 60 microgramos, la necesaria para frenar al eje. Pero resulta que la presentación que se propone es una píldora de 75 microgramos de desogestrel, lo cual hace que sea más que suficiente para frenar al eje, de tal manera que en la dosis en que se usa desogestrel inhibe la ovulación, por lo tanto es un anovulatorio y además espesa el moco cervical. Y eso hace que tenga una eficacia que es en todo similar a la de los anticonceptivos orales combinados, mucho mejor que la eficacia del levonorgestrel solo. Y además, con una metabolización más amplia que nos permite tener una ventana hasta 12 horas entre una dosis y la siguiente dosis de la píldora anticonceptiva. Hay una mejor caracterización de los sangrados, pero se mantiene
una persistente irregularidad de sangrado sin que parezca un sangrado que mantenga un ciclo. No hay ciclo. No hay, como se usa en forma continua, no hay privación hormonal. Entonces, la pregunta que se hace uno con esto es que si tenemos píldoras que con el régimen tan estricto como es el del Exfruton y el levonorgestrel, esta pregunta es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y no tengo la respuesta, es por qué seguimos usando píldoras con levonorgestrel cuando tenemos píldoras con desogestrel, y ahora la que le voy a mostrar, que tienen un efecto anticonceptivo mucho mejor, con mucho más eficacia y con una mucho mayor facilidad de uso. Pero bueno, no sé de quién va a depender que se modifique esa, eh, esa existencia de uso de levonorgestrel y linestrenol. Y lo que pasa es que en el último tiempo aparecen nuevos diseños anticonceptivos de píldora de progestina sola con el uso de la drospirenona, que fue la última progestina que yo hablé, y aparece el año 2019 una nueva formulación con la novedad de que, a diferencia de todas las otras progestinas solas, tanto el levonorgestrel como el linestrenol y el desogestrel se usan en forma continua, sin periodos de descanso hormonal. Lo que se propone con la drospirenona sola es que se usen 24 días de drospirenona, 4 miligramos de drospirenona, y se mantengan 4 días libres de hormona, con lo cual persiguen dos cosas, diría yo. Una es mantener la eficacia anticonceptiva. Con los 4 miligramos de drospirenona hay frenación del eje y hay modificación de moco cervical. Por otro lado, al suprimir la administración de la hormona por estos 4 días, se produciría un sangrado por privación hormonal, lo cual mantendría una suerte de ciclo. Al mantener este sangrado regular, predecible, disminuye el sangrado intermenstrual, el sangrado transhormonal, que es frecuente con el uso de los otros anticonceptivos de progestina sola. Y para ir terminando, una breve reseña de otra progestina que va a ser necesario conversar de ella también, que es el desogestrel. El desogestrel tal vez es la primera de las progestinas de tercera generación que apareció. Es la primera progestina derivada de la 19-nortestosterona, que tiene más efectos antiandrogénicos, porque la otra que teníamos era levonorgestrel. Y tiene su metabolito principal es el etonogestrel, y lo menciono porque hay algunos anticonceptivos que usan etonogestrel, o sea, usan el metabolito principal, y hay otros como las píldoras que usan desogestrel como tal. Y esta se diferencia de las otras progestinas en algunas características especiales. Tiene una altísima afinidad a los receptores específicos, por lo tanto tiene una potente afinidad con las estructuras superiores, inhibiendo la ovulación con dosis relativamente bajas. Recuerden que yo les dije que bastaban 60 microgramos y con 75 microgramos son capaces de inhibir el eje, o sea, inhibir la producción de hormona luteinizante. Y dadas sus características, han aparecido una gran cantidad de formulaciones orales, mucho más que con otras progestinas. Aparte de similar con otras progestinas, tenemos combinación con 30 microgramos de tinestradiol, con 20 microgramos de tinestradiol. Existen preparados bifag con el tinestradiol. Existen los 75 microgramos solos como progestina sola. Y por último, existen distintas vías de administración. Les he mostrado la vía oral, pero recordemos que existe el implante subcutáneo, que es con etonogestrel, y existe la vía vaginal, el anillo vaginal, que es con etonogestrel. El subcutáneo es progestina sola, o sea, etonogestrel solo, y el anillo vaginal con una dosis baja, 15 microgramos de tinestradiol, en combinación con tinestradiol. Así que es una progestina que nos permite una variedad de formulaciones, con variedad de dosificaciones y con variedad de vías de administración. Y por último, no olvidar el levonorgestrel, porque es el más antiguo. A pesar de su androgenicidad, tiene algún grado de efecto antiandrogénico también.
y es el que tiene menos riesgo tromboembólico, es el que se usa como gold standard para los análisis de tromboembolismo, de riesgo tromboembolismo con las demás combinaciones, y por último es el más económico de los métodos de la progestina. Tiene pocos beneficios no anticonceptivos, pocos porque no es muy antiandrogénico y no tiene características muy especiales, pero tiene importancia grande porque por distintas vías de administración tiene características propias. Forma parte de implantes subdérmicos. En este minuto existe un implante subdérmico que son 2 varillas de levonorgestrel que se usan durante 5 años. Forma parte de dispositivo intrauterino, el cual por lo menos hay 2 modelos, uno con una dosis mayor de levonorgestrel y el otro con una dosis menor en un dispositivo que son diferentes tamaños, destinados a ser utilizados eventualmente el de menor tamaño en mujeres nuligestas. Y por último, el levonorgestrel, tal vez hay que destacarle su importancia llamativa, es que es la progestina que se usa en anticoncepción de emergencia. Y hay que insistir, no voy a tener tiempo de hablar de anticoncepción de emergencia, pero solamente insistir que con levonorgestrel nosotros conseguimos una eficacia anticonceptiva bastante grande y insistir que la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel es un método anticonceptivo que inhibe la ovulación y no tiene efectos postconcepción. Por último, termino con esto y recordar que he hablado hoy día de la vía de administración oral, pero no debemos olvidar que existen los inyectables mensuales, que hay por lo menos 3 modelos en Chile, que existe un inyectable subcutáneo, que hay una novedad con el dispositivo de administración de ellos, que ya no es novedad porque la atención primaria se está usando muchísimo, que se usa cada 3 meses. El parche subcutáneo, que tenemos uno solamente en este minuto, que usa norelgestromin con etradiol, que entrega un alto nivel de estrogenicidad. No nos ha llegado, a lo mejor nos llegará alguna vez un parche que tiene otra progestina con etradiol, y los anillos vaginales, de los cuales tenemos solamente los anillos con etonogestrel y etradiol. Y tuvimos en algún minuto un anillo vaginal para ser usado en el periodo de lactancia, que es un invento de Horacio Croxato, que es de progestina sola, y que no está a disposición en este momento, no está en el comercio, de acuerdo a lo que averigüé hace un par de días, y estaría por llegar, ojalá en algún minuto, un anillo que es para uso anual. Y los LARC, que son tan mencionados en este último tiempo, el dispositivo intrauterino único con etonogestrel, debiera haber mostrado la imagen aquí del dispositivo con levonorgestrel, que son 2, y los dispositivos intrauterinos medicados con los 2 tamaños que ya les mencioné. Bueno, creo que tuvieron bastante paciencia en escucharme, les agradezco eso, y quedo atento a si hay alguna comentario, pregunta, otra opinión, y si tenemos tiempo de conversar, estaría feliz de hacerlo. Bueno, al parecer, doctor, una vez más, la elocuencia de su presentación, su sencillez para poder explicarnos estas materias que suelen tener algún nivel de complejidad es destacable, y yo se lo agradezco mucho una vez más, doctor. Vamos a seguir en contacto porque es el deseo del laboratorio Gedeon Richter Chile seguir contribuyendo, como decía al comienzo, con la información y la formación de los profesionales del área de salud femenina. Médicos y matronas tienen un rol, es muy importante, no solo en la planificación familiar, sino que es lo que tiene que ver con la ginecología también. Así es que muchas gracias, doctor Galán, por su presencia esta tarde. Hasta una próxima oportunidad, estaremos en contacto. Y le agradezco. Muchas gracias a usted, gracias al laboratorio, gracias a la audiencia. Muchas gracias. Luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Aló? Gracias, doctor. ¿Se escucha? Muchas gracias. Clarísimo. Muchas gracias, doctor, por la claridad de sus contenidos. Me ha encantado. Qué bueno que hayan entendido algo de este enredo. Muchas gracias. Muy buena la charla, doctor. No hay mejor Muchas explicación que la suya. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Muy doctor. bien. Fue increíble, muchas gracias.
Muchas A gracias. usted, gracias. Antes de que nuestra audiencia se retire, quiero comentarles que el Laboratorio Gedeon Richter está desarrollando un proyecto de capacitación continua o educación continua para el próximo año. Estas van a ser actividades mensuales y seguramente vamos a contar con la presencia del doctor Galán, que va a reunir a todas las matronas, obstetrices, parteras, dependiendo del país donde estén radicadas, el nombre que toman, a nivel latinoamericano. Desde Guatemala al sur va a haber una actividad mensual, de tal modo que estén atentas porque las vamos a invitar. Es una actividad, como dije, mensual, que no tiene costo para ustedes naturalmente y que es un esfuerzo que hacemos como compañía para seguir entregando información a las profesionales matronas de nuestro país y a las obstetrices u parteras en otros países. Veo una mano levantada del señor David Bruce. No sé si quiere plantear algo, señor Bruce. Sí, no sé si se me escucha. Buenas tardes. Lo escuchamos muy bien, Qué bueno. Cuéntenos. Perdón por no conectar mi cámara, de hecho me costó hacer funcionar el audio. Primero que todo, doctor Galán, muchas gracias. Realmente la clase es muy atingente, muy precisa, es fantástico. Quiero tomar la palabra en este caso de soporte de Gedeon Richter, y consultar o hacer una sugerencia respecto a el uso de estas terapias de reemplazos hormonales en etapas posmenopáusicas. Considero que puede ser un tema realmente también muy interesante para evaluar en una próxima oportunidad. O al menos a mí me encantaría escuchar de usted lo que pueda decirnos al respecto. Para usted, señor Bruce, y todos los que están presentes todavía en la sala, dentro de los contenidos que vamos a desarrollar en esta actividad del próximo año, que deberíamos iniciar en marzo, mes a mes, va a tocar no solo temas relacionados con anticoncepción, planificación familiar, sino que con temas ginecológicos y también con este periodo importantísimo en la vida de la mujer, que es el climaterio y el uso de la terapia de sustitución en el climaterio o de la terapia de reemplazo hormonal, como se le conocía tradicionalmente. Desde ya lo dejo comprometido, doctor Galán, para que nos pongamos de acuerdo para el próximo año poder contar con su valiosa presencia en esta actividad dirigida a las matronas y matrones de nuestro país. Encantado, don Jorge. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Y una consulta más, si es posible. Sí, tengo una duda, es que entiendo lo que dijo respecto de uno de los beneficios del levonorgestrel respecto a sus beneficios como menores efectos protrombóticos. Pero respecto de esta característica, y aparte que es más económico, tomando las palabras de que sigue en circulación respecto de otros, como mencionó, como la drospirenona, por ejemplo, considera que esta puede ser la causa más efectiva de que siga en circulación, es decir, ¿qué razonamiento? Yo soy estudiante interno de medicina, entonces me planteo ante la posibilidad de tener que poder asesorar a una joven respecto en su decisión, y me gustaría saber cuál es su opinión, si realmente piensa que a lo mejor si no tiene riesgo de trombosis, ¿recomendaría el levonorgestrel o preferiría otro? Muy bueno el comentario, David. Porque el año, yo creo que por el 2010, hubo un investigador danés, un epidemiólogo, un señor de apellido Lidegaard, que investigando las bases de datos de la población femenina danesa, investigó algunos millones de ciclos de usuarias de métodos anticonceptivos y las comparó con mujeres no usuarias, todo esto en un estudio de base de datos, o sea, son estudios retrospectivos. Él demostró que las mujeres que usaban anticonceptivos con levonorgestrel tendrían menor riesgo de fenómeno tromboembólico. Una cosa previa, nosotros sabemos que el fenómeno tromboembólico es más frecuente en la mujer. Todos tenemos algún riesgo de fenómeno tromboembólico, ¿no es cierto? Todos podemos tenerlo en algún minuto dado. Pero la mujer tiene mayor riesgo de fenómeno tromboembólico, mucho mayor riesgo durante el periodo de embarazo parto puerperio, un periodo de mucha modificación del sistema de coagulación que hace que tenga más riesgo de fenómeno tromboembólico.
Y también nosotros supimos desde que empieza la píldora con las dosis altas de estrógeno de tinestradiol específicamente, que a mayor riesgo a mayor dosis de uso de tinestradiol con la progestina que se estuviera usando, había más riesgo de fenómeno trombótico. Por eso se disminuyeron las dosis de tinestradiol. O sea, y siempre persiste un pequeño porcentaje de riesgo, que es bastante bajo, que es de 4 por 10.000 por año, lo voy a decir. O sea, en el año nosotros necesitamos 10.000 usuarias que usen una píldora anticonceptiva para que haya 4 casos. O sea, hay 9.996 mujeres que no tienen fenómeno trombótico. Lidegard, en su base de datos, mostró que estas 4 mujeres que nosotros esperamos de cada 10.000 que tengan un fenómeno trombótico, con el uso de las nuevas progestinas aumentaba a 8. Entonces dijo aumenta el 100%, lo cual produjo una alarma tremenda, aumentó de 4 a 8. Pero cuidado, aumentó de 4 a 8, el 100%, si aumenta de 1 a 2 también el 100%, pero es un caso más. Y en el caso de aumentar de 4 a 8, que aumentó el 100%, aumentó 4 casos en cada 10.000. O sea, en vez de haber 9.996 mujeres que no tuvieron fenómeno tromboembólico, con esta nueva hay 9.992 nomás. Entonces, hay que tener cuidado con la evaluación, con el uso de estas cifras. De todas maneras, esto creó una alarma y esto obligó a los investigadores a analizar con buenos estudios, de buen diseño, aleatorizados, doble ciego, prospectivo, con todas las características que puede tener un buen estudio de investigación, y se demostró que efectivamente con las nuevas generaciones había un discreto mayor riesgo, pero que no era mucho mayor que con el levonorgestrel original, y no había diferencia de riesgo entre ellas, porque Lidegard había dicho que con algunas moléculas había más riesgo que con otras, cosa que no se comprobó. Entonces, respondiendo a su pregunta directamente, yo diría que si una mujer, varias cosas. Lo que se dice internacionalmente es que si un adolescente quiere empezar a tomar un anticonceptivo hormonal, y no tiene ninguna patología y no tiene ninguna condición especial de ningún tipo ni nada que mejorar. O sea, no tiene una dismenorrea importante, no tiene hipermenorrea, no tiene acné, no tiene hirsutismo, no tiene antecedentes familiares de ningún tipo. Claro, déle levonorgestrel porque va a andar estupendo y además es más económico. Pero hay que considerar que a esa edad, en la adolescente, la mayoría de las chicas o tienen síndrome premenstrual, o tienen hirsutismo, o tienen acné, o tienen una patología como el ovario poliquístico. Entonces, la orientación ahí tiene que ser un poco más fina y en ese caso hay que buscar cómo orientarla en el uso de alguna de las nuevas progestinas de acuerdo a lo que yo les esbocé hoy día en el comentario. No sé si con eso le contesto un poco la pregunta, David. Le agradezco, realmente me queda muy, muy claro, ha respondido mi duda. Si me permite, tengo una última pregunta adicional. ¿Sí? Es una preocupación más que nada. Por ejemplo, y tengo entendido algo, y si estoy equivocado, le pido me corrija. Pero, por ejemplo, en el caso del puerperio, una madre que esté solamente con amamantamiento exclusivo, entiendo que hasta dentro de los primeros 6 meses tiene una cobertura natural de protección respecto del riesgo de volver a quedar embarazada. No obstante, ha sido mi experiencia de presenciar muchas mamitas que teniendo este comportamiento sí han quedado embarazadas. Entonces, yo me pregunto si puede dar algún consejo o alguna experiencia o alguna información relacionada respecto de consejos para el uso de tratamiento anticonceptivo en el puerperio. Absolutamente. La refractariedad, o sea, la disminución de la fertilidad postparto es un hecho conocido mientras se mantenga la lactancia. Mientras exista lactancia exclusiva, con amamantamiento frecuente, y se mantenga periodos de amenorrea. Es decir, que no haya aparecido el primer sangrado después del parto. Eso se mantiene hasta los 6 meses y eso se ha llamado el método de amenorrea de lactancia, que es LAM en inglés o MELA en castellano. ¿Por qué MELA en castellano? Método
No sé por qué se llama Mela. Bueno, pero no importa, después lo vamos a averiguar. En todo caso es el método de amenorrea de lactancia. Y eso efectivamente tiene alguna seguridad, porque resulta que en el periodo de lactancia se está produciendo oxitocina. Y mientras hoy se está produciendo, sí, bien digo, oxitocina. Y mientras se produce oxitocina, el eje eh, está bloqueado en alguna forma. Entonces, no hay producción de FSH, ni hay producción de hormona luteinizante. Y eso hasta los 6 meses. Pero eso tiene una eficacia anticonceptiva, tal como dice David, que uno ve fallas. Y la eficacia, en el mejor de los casos, cuando es muy estricto el mantener el método solo cuando haya lactancia 5 veces al día, sin alimentación supletoria, en fin, tiene una tasa de falla de 2.6, 2.8 por ahí, o sea, no es tan seguro. Con las píldoras anticonceptivas nosotros bien usados tenemos tasa de falla de 0.2, 0.3, cifras de ese tipo, o sea, prácticamente no vemos falla. Entonces, es una posibilidad de usar en los grupos de personas que buscan métodos naturales. Y eso es algo que también uno podría hablar mucho rato. Ese grupo de personas necesitan una orientación muy especial, porque los métodos naturales son mucho menos eficaces, protegen mucho menos de un embarazo no deseado que los métodos modernos, píldoras o anillos o dispositivos intrauterinos, lo que sea. Entonces, cuando una mujer busca método natural, claro, tenemos nosotros que orientarla y explicarle lo que estábamos comentando. Pero si una mujer quiere asegurarse de que no se va a embarazar, la seguridad eh, real, digamos, de máxima que podemos tener con los métodos anticonceptivos, 99 punto algo por ciento, ¿cierto? Tenemos mucho que ofrecerle. Podemos ofrecerle de partida las píldoras de progestina sola. Estas no interrumpen la producción de leche y la dosis que se absorbe no produce riesgo sobre el lactante. Por lo tanto, se pueden usar inmediatamente después del parto. Además, no aumenta el riesgo de fenómeno tromboembólico. Hay que acordarse que después del parto y hasta los 21 días, el riesgo de fenómeno tromboembólico está muy elevado. Recién después de los 21 días disminuye el riesgo de fenómeno tromboembólico. Por eso, en la mujer que no está en lactancia, no podemos empezar a darle anticonceptivos hormonales combinados desde el primer día después del parto hasta los 21 días, en que disminuye el riesgo tromboembólico natural. Pero en la mujer en lactancia, que es lo que nos planteaba David, podemos darle un anticonceptivo de píldora progestina sola, cualquiera de las que vimos: levonorgestrel, linestrenol, esogestrel o drospirenol, cualquiera. No tiene efecto sobre la lactancia, mantiene una buena eficacia anticonceptiva, no hay mayor riesgo. Si no es capaz de tomar la píldora, como hay muchas mujeres que les ocurre, y más en ese periodo que está dedicada a la guagua, que llora, que no durmió, que la lactancia, que 20 cosas, probablemente se va a olvidar del uso de la píldora, podemos ofrecerle un dispositivo intrauterino. Dispositivo intrauterino que eventualmente podríamos ponerlo hasta inmediatamente después del alumbramiento. No es el más indicado porque pudiera tener un mayor riesgo de expulsión. Normalmente se indica al final del puerperio, 30, 40 días postparto. Podemos ponerle cualquiera de los dispositivos intrauterinos que tenemos, el dispositivo con cobre o el dispositivo con levonorgestrel. Podemos ponerle un implante subcutáneo. El implante subcutáneo lo podemos poner inmediatamente postparto, porque no tiene ninguna influencia sobre la lactancia ni sobre el lactante. Por último, el acetato de medroxiprogesterona de depósito. Aquí hay yo estoy hablando harto, le estoy quitando harto tiempo a ustedes, pero denme un segundo nomás, o un minuto. De acuerdo a las normas nacionales de regulación de fecundidad, que yo les recomiendo que la usen, que la lean, que la vean, están al día de acuerdo a los criterios médicos de la Organización Mundial de la Salud y tiene tablas de resumen. De acuerdo a ello y de acuerdo a la Organización Mundial, acetato de medroxiprogesterona de depósito debe ser usado en la mujer en lactancia desde las 6 semanas. Pero eso es una precaución teórica. No hay evidencia de que pueda alterar la lactancia y no hay evidencia que altere al lactante. De hecho, durante
40 años nosotros usamos medroxi-progesterona inyectable desde el momento del parto sin que hubiera ninguna denuncia de daño o de alteración del crecimiento postnatatural o de alteración de la lactancia. Pero la norma dice eso y cada uno verá cómo lo hace. El respaldo lo pueden tener en las normas del CDC norteamericano, del Organismo de Control de Enfermedades, en que ellos no esperan las 6 semanas para indicar la medroxi-progesterona, sino que lo hacen desde el primer día postparto. Creo que con eso les repasé el anticoncepción en el puerperio. Doctor, tenemos otra pregunta de Constanza. Constanza, la escuchamos. Buenas tardes, buenas noches, perdón, ya, doctor, ¿me escucha bien? Muy bien, Constanza, cuénteme. Doctor, tengo una pregunta, mire, me ha pasado ya en varias oportunidades que he tenido pacientes que se someten a cirugías ginecológicas o alguna cirugía en general, que esos ginecólogos suspenden sus métodos anticonceptivos ACOS combinados entre 7 a 10 días antes de la cirugía por el riesgo de trombosis. ¿Usted tiene algún estudio que avale eso con el tiempo o efectivamente sirve suspender estos medicamentos en esa cantidad de días? Qué bueno, Constanza, la pregunta buena porque yo creo que es una mala interpretación de la evidencia que existe en este momento y que aparece en las normas de regulación de fecundidad. Es cierto que cuando hay una intervención quirúrgica mayor que implique un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, hay que suspender el anticonceptivo combinado 4 semanas o 6 semanas antes y no reiniciarlo hasta 15 o 30 días después de la intervención quirúrgica. Pero ojo, eso es solo cuando la intervención quirúrgica es riesgosa en cuanto que tenga mayor posibilidad de fenómeno tromboembólico. Y eso significa el reposo prolongado en cama. Y en este minuto yo dudo que haya alguna cirugía que mantenga un reposo prolongado en cama porque los cirujanos la levantan al día siguiente y la dan de alta al día subsiguiente. Que no claro que sí, doctor. Y aparte se toman las medidas de las medias antiembólicas, la enoxaparina y el compresor venoso. Entonces, como todas esas medidas, y aparte suspenderlo, como que a veces no me queda muy claro. No debiera suspender, no tiene ninguna razón de ser. A lo mejor si tiene una Siento operación... que tiene más riesgo de embarazarse la paciente. Sí, estamos cometiendo un error, porque después nadie le indica cuándo debe volver a retomarlo. Exactamente, le van a decir, consulte en su consultorio de atención primaria y va 1 mes y medio después, y va en amenorrea. Y recién operada, entonces es un riesgo grande. En algún minuto, cuando empezaron la cirugía, 2 tipos de cirugía que uno pudiera decir que tengan mayor riesgo. Cuando hay mucha remoción de tejidos, como por ejemplo las cirugías plásticas estas grandes, ¿no es cierto?, con abdominoplastía y cosas, pero esas las hacen caminar inmediatamente, o sea, no tiene mayor riesgo. Y lo otro eran las cirugías bariátricas, y ahí hay que tener un cuidado. Con la cirugía bariátrica extensa, de repente hay que cambiar la vía de administración, porque deja de absorberse la píldora. Entonces hay que darle los mismos combinados, pero hay que ponérselo en anillo o en inyectable o un implante u otra manera que no sea la vía oral. Pero tiene razón con su duda, Constanza, yo creo que no se debe hacer. No se puede suspender así tan fácilmente un anticonceptivo. Después nadie se hace cargo del embarazo no deseado. No, doctor, nadie se hace cargo y como le digo, nadie le indica después. Gracias por lo de la cirugía bariátrica, porque en verdad tiene bastante sentido lo que está diciendo. Cierto. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por su generoso compartir la experiencia y el conocimiento que en su caso abundan. A nuestra audiencia, muchas gracias por su participación de esta tarde, entusiasta participación, y esperamos que haya sido de mucho interés, de mucho valor para ustedes esta intervención del doctor Galán, que, como antes dije, él nos nutre de su experiencia y de su conocimiento, un hombre con una larga trayectoria en la especialidad. Gracias a todos por participar, doctor Galán. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, que esté bien. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.